por supuesto que nos han cambiado cuestiones en cuanto a la redacción, en cuanto a los números de artículos que tenemos que poner en nuestras escrituras o en nuestras actas, y en otros temas donde ya tenemos que empezar en las escrituras nuevas a aplicar las nuevas disposiciones, como cuando se transmite el dominio de una cosa, cuando se vende, y ver si eso pertenece a la sociedad conyugal, si no pertenece, si es vivienda familiar, si no es vivienda familiar, a los efectos de los asentimientos conyugales. Porque este código, a diferencia del anterior, es como que hace una distinción entre el asentimiento cuando es vivienda familiar que cuando no es vivienda familiar. Y una diferencia entre qué régimen está ese inmueble dentro del matrimonio. Porque cuando es vivienda familiar siempre se necesita el asentimiento del cónyuge, sea un bien propio o no sea un bien propio del cónyuge. Cosa que antes era solamente cuando había hijos menores incapaces. Ahora, siempre que sea vivienda familiar, aunque sea un bien propio, se necesita el asentimiento conyugal. Cuando es un bien propio y no es la sede del hogar conyugal, que ahora se llama vivienda familiar, no requiere el asentimiento conyugal. Eso es lo primero que hay que entrar a observar. Luego tenemos todo el tema de los convivientes, que es una nueva relación con efectos jurídicos que está legislada en el Código, que es en definitiva el concubinato, ¿sí? A lo cual se le da el nombre de unión convivencial. Porque concubinato en general tenía un nombre, un estilo peyorativo, entonces se ha buscado ese nombre. Que cuando vos estás en la unión convivencial con una persona, esa unión convivencial produce efectos jurídicos cuando se reúnen ciertos requisitos. Uno de los requisitos fundamentales es que sea una unión estable, permanente, pública, ¿sí? Que tenga un proyecto de vida común para que pueda ser considerado unión convivencial, y dentro de los requisitos te implica o te pide que sean 2 años de convivencia para que comience a tener efectos jurídicos. Uno de los efectos jurídicos es que cuando un bien, aunque sea propio de uno de los convivientes, es la vivienda familiar de esa unión convivencial, el otro conviviente tiene que dar el asentimiento para disponer de ese inmueble. ¿Sí? Cosa que antes no ocurría, porque estar en unión convivencial antes no producía ningún tipo de efecto. Ahora sí. También recordemos que la unión convivencial debe estar registrada, puede estar registrada, no debe. Nosotros podemos estar unidos convivencialmente sin registrar o registrados. Si está registrado es cuando requerimos sí o sí el asentimiento del otro conviviente, no cónyuge, a efectos de poder en definitiva disponer del inmueble. Y si se transmite a pesar de que no tenga el asentimiento del otro conviviente, el conviviente dejado de lado, diríamos así, tiene 6 meses para pedir la nulidad, en definitiva, de ese acto, que es el mismo plazo que tendría cuando se es cónyuge, cuando en definitiva hay matrimonio. En este tipo se asimilan las uniones convivenciales registradas a los casados, en definitiva, cuando una persona ha contraído matrimonio. Eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta los escribanos ahora, cuando transmitimos un inmueble. El código, lo que es una de las innovaciones, las mayores innovaciones que trae, es la posibilidad, antes de contraer matrimonio, de optar por 2 sistemas de lo que se llaman regímenes patrimoniales. Yo puedo optar por el sistema normal que conocíamos hasta ahora, que es el de la sociedad conyugal, que ahora se llama régimen de comunidad de bienes, porque una de las cosas que hace este código es cambiar mucha terminología en muchas instituciones. El otro sistema por el que puedo optar es el de separación de bienes, en donde los bienes que traigo al matrimonio siguen siendo míos y todo lo que yo gane con mi trabajo va a seguir siendo mío sin que el otro tenga ninguna injerencia ni en la administración ni en la disposición de esos bienes propios. Esto yo lo puedo hacer antes de casarme, con lo cual entonces entro al matrimonio ya con un sistema determinado. Si no digo nada, voy a entrar al matrimonio con el régimen de comunidad de bienes, que sería el sistema por defecto. Y si no, opto por el sistema de separación de bienes. Ahora, cuando estoy casado, también puedo. Yo ahora puedo optar y decir, yo estoy casada, como me casé antes de la vigencia del nuevo código, estoy en un régimen de comunidad de bienes. Bueno, a partir de hoy quiero que ese régimen cambie y voy a un régimen de separación de bienes.
Eso lo debo realizar por escritura pública. Debo ir a un escribano, ¿sí? Y debo decir, deseo hacer una modificación de mi sistema patrimonial matrimonial. Dejo de estar en el sistema de comunidad de bienes o sociedad conyugal para pasar a un sistema absolutamente separado. Lo que tengo que hacer es liquidar la sociedad anterior. Todos los bienes que tenía en la sociedad anterior los reparto. Y a partir de ahí empezamos con el régimen nuevo. ¿Y para esto es suficiente la voluntad de una de las partes? No, de las dos partes. Ajá. Las dos partes son las que, en definitiva, tienen que estar de acuerdo en cambiar en este sistema de cambio el sistema de bienes de mi matrimonio. Tienen que ser los dos. El tema de herencia también ha sufrido modificaciones importantes, siquiera modificaciones que la doctrina estaba pidiendo desde hacía muchos años. Nosotros teníamos en el viejo Código de Vélez un sistema de legítima muy fuerte, era uno de los más fuertes del sistema comparado, en donde la legítima, o sea, el derecho que tienen de heredar los herederos forzosos era altísimo, o sea, la porción disponible era muy pequeña. ¿No? Era nada más que un 25% aproximadamente. Ahora se amplió la posibilidad de que yo pueda disponer de una mayor proporción, ¿sí?, de mis bienes. O sea, se achicó la legítima. O sea, se achicó, esa es nuestra jerga. Es decir, el derecho que tienen los herederos forzosos a heredar mis bienes se ha visto disminuido. En consecuencia, cualquier persona, a través de un testamento, puede disponer de una mayor cantidad de bienes a otras personas o mejorar a alguno de los herederos. Sobre todo se permite la mejora cuando son herederos que tengan alguna discapacidad o sean incapaces. Existe inclusive una posibilidad mejor o de mayor mejora que la que se prevé en el régimen de legítima. O sea, cuando uno tiene un heredero forzoso con alguna discapacidad, puede disminuirle de uno para poder beneficiar al que tiene esa capacidad. Todo eso se hace por testamento, o sea, por disposiciones de última voluntad, que sigue manteniendo el sistema que traía el Código de Vélez, en que el testamento puede ser el testamento hológrafo, que es el que se escribe, o el testamento por escritura pública ante escribano. Se disminuyó el número de testigos, ya no son necesarios 3, sino 2, y sinceramente es conveniente que sea el testamento hecho por escritura pública, porque además existe todo un sistema de inscripción de esos testamentos. El Colegio de Escribanos de la provincia tiene un registro de testamentos que el Código de Procedimiento Civil de la provincia de Buenos Aires exige, cuando se hace un juicio sucesorio, se pregunte en el registro de testamentos si hay o no un testamento. Entonces, la seguridad que tiene ese testamento de estar hecho ante un escribano que dijo que esa persona era capaz y que podía otorgar el testamento, que estaba lúcida para otorgarlo, que en general uno otorga un testamento cuando tiene una edad avanzada, en general, o por lo menos tiene algún problema de salud, es generalmente lo que se da, y que además está inscripto, con lo cual si alguien lo quiere esconder, no lo va a poder esconder, porque existe un registro donde va a informar que ese testamento está hecho, le brinda una total seguridad a los testamentos o a las disposiciones de última voluntad que cualquier persona pueda otorgar. Eso es un sistema bueno, y ahora que hay una mayor posibilidad de disponer del patrimonio.